Dios mío, hoy te damos muchas gracias por esta mañana, por esta hora, por este día en el que, Padre, queremos rogar tu bendición, rogar que tu verdad resplandezca en nosotros, Señor. Lo necesitamos, cada uno de nosotros lo necesita. Tenemos vidas diferentes, tuvimos una semana diferente, circunstancias diferentes, pero todos necesitamos entender el valor de tu palabra para nuestras vidas, para que podamos andar en ese único camino que tú has trazado para nosotros, Señor, que es Jesucristo. Así que te pedimos, Señor, que la luz hoy resplandezca y quite todo aquello que sea oscuro, aquello que sea confusión, aquello que sea engaño, mentira, falsos entendimientos, Señor. Quítalos de nuestras vidas y llévanos a la verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bueno, para que lo anotes, el título del mensaje de hoy se llama Atesora la palabra de Dios. Hemos venido hablando de eso durante varias semanas, que es precisamente uno de los versículos que memorizamos en la ruta de crecimiento. Te reto a ser mejor. Y la idea es que todos en esta iglesia estemos llevando a cabo esa ruta, ¿no? Si alguno de ustedes no ha iniciado esa ruta, quiero que sepa que hace parte del camino que Dios ha trazado para nosotros, hacer esa ruta de crecimiento. Y ese versículo, el Salmo 119:11, que dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Vimos hace 15 días el enfoque acerca del corazón, por qué atesorarla en el corazón. Hace 8 días vimos la importancia de atesorarla para no pecar contra Dios, ¿cierto? Y hoy vamos a hablar de la acción de atesorar la palabra de Dios, porque es importante atesorarla. Si tú tuvieras una lista de prioridades de tu vida, de todas las cosas, deseos, personas que son importantes, valiosas para ti, actividades, responsabilidades, etc., ¿qué estaría en esa lista de prioridades? ¿Cuántas prioridades habría? No sé, 10, 20. Pero ahora te pregunto, si nos vamos a las 5 primeras prioridades, ¿cuáles serían esas 5 primeras prioridades de tu vida? Ahora, ¿estaría la palabra de Dios entre esas 5? Sé honesto contigo mismo. O te pregunto en otra forma aún más directa, ¿estaría la palabra de Dios en el primer lugar? Si la palabra de Dios está en el primer lugar de tus prioridades, podríamos decir que estás atesorando la palabra de Dios. Y si atesoras la palabra de Dios, significa que entonces estás tomando decisiones buenas en tu vida, guiado por la palabra de Dios. Cuando yo vivía con mis padres, hace ya muchos años, yo quería hacer algo que mis papás nunca aprobaron. Yo quería tomar una decisión que mis papás nunca me toleraron. Y durante 4 años y medio estuve insistiendo, haciendo de todo para que ellos pudieran ver esa decisión como yo la veía, o como me la quería hacer ver a mí mismo. Y ellos no lo aceptaron, y no lo aceptaron, y no lo aceptaron, y no me lo permitieron, y no me lo permitieron, y no me lo permitieron. Ahora, yo hubiera podido decir, no, esta es mi decisión, punto, ustedes no se metan. Yo habría podido hacer eso, pero no lo hice. ¿Por qué? Porque en mi corazón tenía una verdad atesorada, una verdad bíblica atesorada en mi corazón, y era que las autoridades que Dios pone son puestas por Él.
¿sí? Vale la redundancia. O sea, si yo tengo a mis padres, Dios me puso a mis padres, y si ellos están diciéndome, no, ese es el camino, yo tengo que escuchar. Y en mi caso era una doble autoridad la que pesaba sobre mí en ellos, porque no eran solo mis padres, sino mis pastores. Y fuera de eso también tenía otra verdad bíblica atesorada en mi corazón, y es el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y tengas larga vida. Tener esas dos verdades bíblicas como un tesoro en mi corazón fueron las que durante 4 años y medio, aunque me demoré en obedecer, durante 4 años y medio yo no fui capaz de ir y hacer lo que yo quería. Y no entendía por qué ellos me decían que no. No entendía. Pero hoy entiendo. ¿Sí? Después de los años, y no pasaron muchos años después para empezar a darme cuenta que era lo mejor. Y le doy gracias a Dios que nunca di ese paso. ¿Por qué? ¿Gracias a mis papás? Sí. Gracias a Dios, sí. Pero también gracias a qué? A que tenía palabra atesorada en mi corazón que me ayudó a no pecar contra Dios. ¿Bien? Cuando tú atesoras la palabra de Dios en tu corazón, tomas decisiones conforme a la voluntad de Dios. Por eso fue que Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús tenía clarísimo eso. Y fue cuando él fue tentado por Satanás en el desierto, que él le dijo eso a Satanás como respuesta. No solo le citó la Biblia, sino que la estaba viviendo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús atesoraba la palabra de Dios en su corazón. ¿Bien? Él mismo es el verbo, ¿no? Y creo que entonces todos nosotros debemos empezar a pensar que necesitamos atesorar la palabra de Dios. O sea, por algo será que es el libro más vendido y traducido de todos los tiempos. Lo que tenemos en nuestras manos no es cualquier cosa. No es un libro ahí religioso como cualquier otro. Es la palabra de Dios. Entonces hoy vamos a descubrir por qué vale la pena atesorar la palabra de Dios. Y vamos a ver cuáles son las marcas de una persona que atesora la palabra de Dios. Y pues, ¿qué tesoro puede ser más valioso que conocer la mente de Dios? Piensa en eso. ¿Qué tesoro puede ser más valioso que conocer el corazón de Dios? ¿Qué tesoro puede ser más valioso que conocer la voluntad de Dios para tu vida? ¿Hay algo más valioso que eso? ¿Habrá realmente algo más valioso que eso? Miren, a mí me gustan las biografías de las personas que han hecho algo grande, ¿sí? Sean cristianos o no. Pero por lo general hay personas que tienen ese interés por leer biografías de personajes que hicieron cosas admirables en sus vidas, ¿no? Por eso es que se venden libros acerca de Steve Jobs, por ejemplo, el fundador de Macintosh o Apple. Biografías de Albert Einstein, de Theodore Roosevelt y cuántos otros personajes en la historia de la humanidad. Y la gente compra esos libros para leer esas biografías porque saben que pueden encontrar cosas inspiradoras, ¿cierto? Ahora, si los seres humanos hacen eso, ¿cuánto más no vamos a ser nosotros alimentados y transformados si no vamos solo a la mente y hechos de un hombre que ya murió, sino a la mente y el corazón de Dios mismo? Es súper valioso atesorar la palabra de Dios, y uno de los personajes en la Biblia que sin duda atesoró la palabra de Dios fue el rey David. Y quiero que volvamos a leer el pasaje que leímos hace 8 días en Salmos 119 del 9 al 16. Y ahora leámoslo hoy con la intención de captar
las emociones del rey David por la palabra de Dios y por Dios mismo. Dice así, el rey David, dice así la palabra de Dios. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus, ¿qué? Mandamientos. Ahí se está refiriendo a la palabra de Dios. En este pasaje, él usa diferentes sinónimos para referirse a la palabra de Dios. En este versículo es mandamientos. En el 11 dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Versículo 12, bendito tú, oh Señor, enséñame tus ¿qué? Estatutos. Ahí está la palabra de Dios. Versículo 13, he contado con mis labios todas las ¿qué? Ordenanzas de tu boca. El 14, me he gozado en el ¿qué? Camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas. Meditaré en tus ¿qué? Preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. ¿Ves todos los sinónimos que él usa para la palabra de Dios? Pero ¿viste todas las acciones? ¿Qué significa atesorar? Atesorar es como guardar, ¿cierto? Pero no como guardamos cualquier cosa por allá en el cuarto de San Alejo. Allá guardamos lo que no importa, ¿sí? Y ni siquiera volvemos a mirar el estado de esas cosas, sino que allá puede quedar meses, años, eso por allá tirado. En el cuarto de San Alejo. No es ese guardar. Es guardar como guardamos algo de altísimo valor. Lo guardamos en un lugar especial, de pronto en un cofre especial, y estamos siempre pendientes de cómo está. Es decir, lo cuidamos. Atesorar es guardar, atesorar es cuidar, atesorar también es reunir, ¿sí? Como almacenar cosas de mucho valor, una, otra, y ir creando ese tesoro, ¿cierto? Atesorar la palabra de Dios es hacer exactamente eso. Les da un ejemplo de mi vida. Hay muchas otras áreas en mi vida. Por ejemplo, con la mujer que me casé, no me casé con ella por los criterios con los que la mayoría de personas escoge una mujer. Que porque le gusta, que porque tienen cosas en común, eso y lo otro, no. Yo, para casarme con ella, me fijé ante todo en cosas que he atesorado, que veo en la Biblia que dicen acerca de una mujer valiosa. ¿Sí? Bueno, solo llevamos 3 años de casados, pero han sido muy buenos años. Tenemos una muy buena relación. Y creo yo que tiene mucho que ver eso. Y hay otras áreas en las que yo he tomado buenas decisiones por tener palabra atesorada en mi corazón. Pero hay áreas donde he tomado muy malas decisiones porque en esas áreas de mi vida no he tenido palabra atesorada en mi corazón. ¿Ves? Es supremamente importante que estemos sacando y atesorando en nuestro corazón la palabra de Dios para que no pequemos contra el Señor. ¿Cuáles podrían ser las señales de que no estamos atesorando la palabra de Dios? Una persona que no atesora la palabra de Dios es indiferente a la palabra de Dios. ¿Sí? O sea, no tiene ningún problema en venir a la iglesia y no traer Biblia, por ejemplo. No usarla. Como allá la pone en la pantalla. ¿Sí? Pues sí, tiene razón, pero ¿cuál es su actitud hacia la palabra de Dios? Así usted la lea en pantalla. Yo, por ejemplo, la tengo aquí, no la estoy usando. Pero es ese hecho de decir, la llevo, ¿sí? Es la palabra de Dios. Ahora, no me quiero limitar solo a eso, sino a cuál es tu actitud de entre semana hacia la palabra de Dios. ¿Qué tanto la lees? ¿Cada cuánto la lees? ¿Cómo la lees? ¿Con qué intención la lees? Una persona que no atesora la palabra de Dios es totalmente indiferente hacia ella. No le interesa realmente la palabra de Dios.
Además de eso, le da prioridad a otras cosas por encima de la palabra de Dios. ¿Sí? Es decir, al hablar con esa persona, se le percibe más un interés por otras cosas. Ahora yo te pido que pienses en ti. Cuando la gente habla contigo, ¿qué intereses verá esa persona? ¿Qué es lo que esa persona podrá ver que te apasiona a ti? ¿Será tu trabajo? ¿Tu familia? ¿El dinero? ¿Tus preocupaciones? Porque de pronto eres el tipo de persona que solo habla de cosas malas, de lo mal que está, de que todo es negativo, de que todo es malo. Si eso es lo que tú reflejas, eso es lo que tú atesoras. Cuando una persona se sienta a hablar contigo y te empieza a conocer y empieza a ver todo lo que tú hablas y haces y todo eso, eso es básicamente lo que tú atesoras. Esas son tus prioridades. Y si no hay palabra de Dios por ningún lado, entonces no atesoras la palabra de Dios. Por lo tanto, una persona que no atesora la palabra de Dios es una persona que no tiene palabra de Dios en la mente. Si yo te dijera, dime 20 versículos bíblicos, ¿podrías? ¿Cuánta palabra tienes en tu mente? Una persona que no atesora la palabra de Dios, se le dificulta memorizar la Biblia. Se le dificulta memorizarlo. Tú podrás decir, ay, pero no sea injusto si es que yo no soy muy bueno para memorizar. Mentiras. Eso es una mentira que tú te estás creyendo. ¿Sabes por qué? Porque si yo te dijera que tu vida depende de memorizar la palabra de Dios, y si no lo haces, alguien va a atentar contra tu vida. Tú no vas a decir, no, pues que me maten porque yo tengo mala memoria. Tú no vas a decir eso. Tú te vas a esforzar y vas a decir, pues empiezo a memorizar ya y me esfuerzo hasta que lo logre, ¿sí o no? Porque tu vida depende de eso. Ahora, ¿sabes qué? Realmente tu vida depende de eso. Entonces, la dificultad para memorizar la palabra de Dios, lo único que refleja es falta de interés. Porque si fuera tu tesoro, estarías ávido por memorizar y memorizar, porque la atesoras. Y finalmente, otra marca, otra señal de que no estás atesorando la palabra de Dios es que no la aplicas. Hay una falta de aplicación a tu vida cotidiana de la palabra de Dios. En otras palabras, tú vives, mañana es lunes y te levantas y a lo mismo de siempre, de trabajar, hacer esto y lo otro, pero no estás intencionalmente pensando cómo aplicar la palabra de Dios a tu vida. Eso significa que no la estás atesorando. Si tu vida es en automático, a lo que cada día te depare, y no estás pensando en cómo vivir la vida a la luz de la palabra de Dios, significa que no la estás atesorando. ¿Cuáles son las consecuencias de todo eso? Pues ya hablamos de eso hace un par de semanas, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de Sansón, las consecuencias de la vida de Sansón por no atesorar la palabra de Dios, o ya en historia universal, la vida de Idi Amin Dada, hablamos de él, y las consecuencias de no atesorar la palabra de Dios son nefastas para nuestras vidas, en términos terrenales y en términos eternos. Pero la palabra de Dios, la verdad es que es supremamente valiosa. Valiosa no en el sentido de que te valga 100,000 pesos, 200,000 pesos, no, eso vale es el libro. ¿Sí? Eso vale es el libro. Pero el contenido del libro es más valioso que el oro y la plata. ¿Qué significa eso? Que esto me valga 100,000 pesos es realmente barato. Y eso que en muchos lados se regala, se obsequia, porque hay mucha gente que dona mucho dinero para que las Biblias lleguen gratis a muchos lugares. Pero el contenido de la palabra de Dios es más valioso que todo el dinero del mundo. ¿Sabías eso? Y no estamos siendo poéticos aquí al referirnos así a la palabra de Dios. Es verdad.
¿Por qué? Porque son las palabras de Dios mismo, porque es la sabiduría de Dios para nosotros. Y mira lo que escribió el rey Salomón en Proverbios 16, del 16 al 17. Pero antes de que lo leamos, me gustaría que nos detuviéramos un momentico en el versículo 14 del Salmo 119, lean ahí en pantalla. Mira lo que dice el rey David en el versículo 14. Me he gozado, ya lo habíamos leído ahorita, pero quiero que lo prestemos atención de nuevo. Me he gozado en el camino de tus testimonios, ¿más que qué? Más que en todas las riquezas. Esto es importante, ¿no? Ahora miremos lo que dice Salomón en los Proverbios. Él dice, más vale adquirir sabiduría que oro. Uf. Más vale adquirir inteligencia que plata. ¿Cómo es eso? No te fijes en lo bonito que es ese pensamiento, sino en la realidad de lo que eso significa. ¿Por qué vale más adquirir sabiduría que oro? Porque imagínate que tú tienes tu cuenta bancaria tapada en millones y millones de plata, pero te la pasas tomando malas decisiones. ¿Te sirve de algo tener todo ese dinero? No. De nada sirve. ¿De qué sirve estar tapado en riquezas, en bienes, en posesiones, si no eres inteligente para vivir? De nada sirve. ¿O ustedes no han sabido esos casos de gente que por allá se ganó el baloto y fue lo peor que les pudo haber pasado en la vida? ¿Sí? De nada sirve tener riquezas si no tenemos sabiduría ni inteligencia. Y aquí Salomón nos está diciendo entonces que es más importante andar buscando. Ahora mírate a ti mismo, ¿qué te la pasas buscando? ¿Sabiduría e inteligencia o dinero? ¿Qué te la pasas buscando? ¿Qué te mueve día a día? Medita en eso, porque Salomón te está diciendo si lo que a ti te mueve es la plata, es que hay que conseguir plata y no estás buscando sabiduría, estás viviendo al revés. Y mira lo que dice el versículo 17, el camino del hombre recto, ¿qué hace? Evita el mal. Una persona sabia evita el mal. Sabe que hay cosas en su vida que lo tientan. Pero él dice, no, 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 no. En vez de decir, ay, pero de pronto a mí no me va a pasar nada malo. El necio es el que sabiendo que hay peligro adelante, allá se mete. En cambio el sabio lo evita. ¿Ves? El que quiere salvar su vida se fija por dónde va. ¿Qué significa eso? Que es una persona que sabe que es una persona que toma decisiones y antes de tomar decisiones lo piensa. No es una persona que toma decisiones así, a lo loco. Listo, de una. Eso que me plantearon está bueno, vamos a hacerle. ¿Sí? Dios bendíceme. No. Es una persona que lo piensa. Espere, voy a orar. Espere, voy a pedir consejo. Espere, voy a hacer esto, porque se fija por dónde va. Eso es una persona sabia, ¿te das cuenta? Ahora, ¿quién escribió estas palabras? El rey Salomón, ¿cierto? Tú podrás decirme, bueno, ahí dice más vale adquirir sabiduría que oro, pero usted no me está diciendo, pastor, que se limita a la palabra de Dios, sino puede ser sabiduría en cualquier otra fuente. En cualquier otro libro, en cualquier otro sistema de pensamiento. De pronto yo puedo encontrar sabiduría allí. Yo te voy a decir, no. Nos referimos a la sabiduría de Dios exclusivamente. Y creo que Salomón cuando escribió eso estaba pensando era en eso. En la sabiduría de Dios exclusivamente. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia acerca de Salomón? Era el hombre más sabio sobre la tierra que nunca lo ha habido y nunca lo habrá, exceptuando obviamente a nuestro Señor Jesucristo, que es Dios hecho hombre. Pero nunca hubo ni habrá hombre tan sabio como Salomón. Y el hombre más sabio nos está diciendo que vale más adquirir sabiduría que oro.
¿A qué sabiduría se estará refiriendo este hombre más sabio? Te pregunto, ¿cómo adquirió Salomón esa sabiduría? ¿Qué dice la Biblia? Se la pidió a Dios y fue Dios quien se la dio. O sea, si él recibió sabiduría de Dios, y aquí habla de que es más importante adquirir sabiduría, ¿a qué sabiduría se está refiriendo? ¿A libros de autoayuda? ¿A psicología humanista? ¿A filosofías, teosofías, religiones y todo eso? No, se está refiriendo a la sabiduría de Dios. Él está hablando es de esa sabiduría que más vale adquirir esta sabiduría que el oro. Y para que estemos muy seguros de que esto es cierto, miremos lo que él mismo escribió en Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 6. Préstale atención. Dice, hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, detengámonos ahí un momento. Está hablando Salomón. Y esto seguramente se lo escribió a un hijo suyo, ¿cierto? Pero esto quedó guardado, registrado en la Biblia. Dios fue el que le dio sabiduría a Salomón. Él escribió inspirado por el Espíritu Santo. ¿Podríamos tomar estas palabras como si fueran de Dios para nosotros? Como que es Él diciendo, hijo mío. Bien, entonces leámoslo así. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras. ¿De qué estamos hablando hoy? De atesorar la palabra de Dios. Y atesoras mis mandamientos, versículo 2 dice, si tu oído inclinas hacia la sabiduría, o sea que estás hoy, por ejemplo, aquí, escuchando la predicación de la palabra de Dios, y en vez de estar de pronto durmiéndote, o pensando en otra cosa, o a qué hora se acaba el servicio, o lo que sea, tú estás ahí. Si tu oído inclinas a la sabiduría, quiero oír más, quiero comprender más. Y de corazón te entregas a la inteligencia, y no es la inteligencia de estudiar matemáticas, de esto y lo otro, sino la inteligencia espiritual, para saber vivir como Dios quiere. Si de corazón te entregas a la inteligencia, ¿sí? Versículo 3, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, eso es una persona que desea estas cosas. ¿Será que hay alguien aquí que desee la sabiduría de Dios? Que la desee. O sea, si tú deseas comer, no te vas a dormir. Si tú deseas comer, no te vas a... Tú buscas, ¿cierto? O sea, ¿cuál es el reflejo del deseo? ¿Cuál es la evidencia del deseo? La búsqueda. ¿Sí o no? Si un hombre desea a su esposa, no se va y se desaparece. La busca, ¿cierto? Yo pregunto acá, ¿quiénes desean la sabiduría de Dios? Ustedes dicen, amén. Entonces, si ese amén es verdadero, se va a ver reflejado en que buscan, llaman a la inteligencia, piden discernimiento, es lo que dice ahí el texto. Ahora, versículo 4, atentos. Si la buscas, ¿como a qué? Como a la plata. Uf. Como a un tesoro escondido. A ver, lunes a viernes o lunes a sábado, nos levantamos temprano, ¿sí o qué? ¿O no? Ese sí o qué sonó feo. ¿Sí o no? Era lo que iba a decir. Nos levantamos temprano. ¿Por qué? ¿A dónde nos vamos? Trabajar, ¿cierto? Y cuando vamos a trabajar, ¿qué es lo que estamos buscando? Sustento, ¿sí o no? ¿O tú trabajarías en un lugar donde no te pagan? No. No, tú no trabajas de lunes a sábado, de lunes a viernes, 8 horas al día para que no te paguen. Tú trabajas es por un sustento. Está bien.
y te levantas a la hora que quieres, ¿cierto? Tú ya sabes que te tienes que levantar a tal hora y organizarte en tal manera porque tienes que llegar a tal hora vestido en tal forma, si es el caso, ¿cierto? Y sabes que no te puedes ir a la hora que quieras, sino a tal hora. Porque estás haciendo eso y lo haces porque estás buscando dinero. Y la Biblia lo entiende. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que busques la sabiduría así, con esa actitud. Pero cuando se trata de la Biblia, ahí sí lo dejamos a un lado. Ahí sí no es tan importante. Eso sí puede esperar. Pues entonces estás obrando mal si actúas así. Porque lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es que si buscas la sabiduría como buscas el dinero, con el mismo empeño, entonces yo en vez de despertarme y decir me voy a trabajar, no, primero lo primero. Voy a buscar la sabiduría porque es más valiosa que el oro. Y si me tengo que levantar más temprano, pues me levanto más temprano. Porque te lo aseguro, si tu jefe te dijera, hermano, de ahora en adelante tienes que llegar una hora antes. Y le aumento el salario. Tú dices, para las que sea, ¿cierto? La palabra de Dios es el tesoro más grande que nosotros podemos tener. Entonces, va primero. Es mi prioridad. ¿Qué va a pasar si tú haces eso? ¿Qué va a pasar, como dice el versículo 4, si buscas la sabiduría de Dios como a la plata, como a un tesoro escondido, con obsesión, con desespero, con ansias? Versículo 5, promesa. Entonces comprenderás el temor del Señor. En otras palabras, el temor del Señor es sabiduría. Si tú aprendes a temer a Dios, vas a vivir una vida correcta. ¿Dios les está hablando hoy? Amén. Sí, Señor. ¿Se acuerdan por qué fue que obedecí a mis papás? Porque temía al Señor. En esa área, temía al Señor. Entonces, si buscas el tesoro, si buscas la sabiduría, si buscas la inteligencia, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. O sea, conocer a Dios es sabiduría. Entre más temo a Dios, más sabio me vuelvo. Entre más conozco a Dios, más sabio me vuelvo. ¿Amén? Amén. ¿Por qué? Versículo 6. Porque el Señor da la sabiduría. ¿Sí ves quién es el que la da? No es el libro de autoayuda. No es el consejo de no sé quién. Es el Señor el que da la sabiduría. ¿Qué dice Santiago acerca de la sabiduría de este mundo? Yo no estoy diciendo que no leas filosofía, que no leas psicología, que no. Si tú quieres leer esas cosas, está bien. Si te gana la curiosidad, yo soy un hombre muy curioso. Pero yo no la leo para buscar ahí dirección, porque yo sé que no la voy a encontrar. Porque Santiago dijo acerca de la sabiduría de este mundo, ¿saben qué dijo? En su carta, en el Nuevo Testamento, que la sabiduría de este mundo es terrenal, animal y diabólica. En otras palabras, que se me viene a la mente, uy, no, es que no ha oído hablar del estoicismo, es que está de moda, no sé qué, listo, busquemos. Entonces empiezas a leer todo lo que dijo Séneca y se me fueron los nombres ahorita. Bueno, y te empieza a apasionar eso, pero no te vas a dar cuenta que aquí y allá y acullá hay mentiras escondidas que te van a apartar de Dios. Chiquiticas, que van entrando y van haciendo, y van haciendo. ¿Por qué? Porque son de este mundo. Y Santiago dijo que la sabiduría de este mundo de nuevo es terrenal, animal y diabólica. En cambio, la sabiduría de Dios, esa sí me va a guiar en todo para que yo honre a Dios. ¿Sí?
conocimiento y ciencia brotan de sus labios. ¿Qué acabo de leer? La palabra de Dios, ¿cierto? Conocimiento y ciencia brotan de sus labios. ¿De los labios de quién? De Dios. ¿Tú crees esto? Amén. Vuelve a leer ese versículo. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Tengo que volverlo a preguntar. ¿Tú crees esto? Amén. Amén. Si tú crees esto, vas a buscar esto. Vas a buscar esto. ¿Pueden las riquezas de este mundo darnos lo que solo Dios nos puede dar? ¿Pueden los sabios de este mundo darnos lo que solo Dios nos puede dar? Vuelvo y digo, si quieres leer por ahí, lee. Pero si lees eso y no lees esto, estás mal. ¿Sabes qué fue lo que mi papá me enseñó? Él en algún momento de su vida quiso protegerme y me dijo, no lea eso, tales cosas, que yo tenía curiosidad. Pero me ganó la curiosidad. Le obedecí temporalmente y le doy gracias a Dios de que le haya obedecido. Porque crecí en esta sabiduría y me di cuenta que para leer otras cosas sin que me llegue a hacer daño, yo tengo que estar lleno de esto. Lleno de esto. E incluso lleno de eso va a llegar muchas veces en las que voy a decir, pero ¿para qué leo eso? ¿Sí? ¿Cuál es mi fin al leer otras cosas? Sencillamente estar actualizado de lo que piensa este mundo. Pero no porque esté buscando allí una solución para mi vida. Porque la solución para mi vida está en Dios. Amén. La sabiduría es de Dios. Él es el que la da. Entonces, ¿qué vas a atesorar? Piénsalo. ¿Qué vas a atesorar? Escúchame esto. Lo que atesores te va a dirigir. ¿Listo? Principio. Inviolable. Lo que atesores te va a dirigir. ¿Por qué? Porque Jesús dijo en Mateo 6:21 lo siguiente. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Estas son palabras del Señor. ¿Dices amén a estas palabras? ¿Serán verdad? Claro que sí. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Qué significa eso? Que lo que sea que tú atesores te va a dirigir. Si a ti te atesoran las ganas de comer, eso te va a dominar. Si tú atesoras los placeres, si tú atesoras la avaricia, si tú atesoras tu propia imagen, tu propio prestigio, tus propios éxitos, lo que sea que tú atesores te va a dirigir, te va a dominar. Entonces elige bien qué vas a atesorar, porque eso que atesores te va a dominar. Yo preferiría, y deberíamos todos preferir, atesorar cosas buenas, ¿cierto? Entonces atesoremos la palabra de Dios. ¿Cuáles son tus tesoros actualmente? Hazte esa pregunta. ¿Será que necesitas cambiar algún tesoro actual para poder seguir a Jesús? Piensa en eso. Mira tu corazón. Y no solo te pediría mira, sino ora y dile al Señor, muéstrame si hay cosas que yo atesoro que no debo atesorar. Muéstrame. ¿Podrías orar así? Yo te invito a que lo hagas. Si realmente quieres solo atesorar cosas buenas, sígueme este consejo y pídele a Dios, muéstrame si yo estoy atesorando algo que no debo atesorar. Y si hay algo que estás atesorando allí que no es bueno, ¿sabes qué vas a necesitar? Cambiarlo, dejarlo para poder seguir a Jesús. Eso fue lo que le sucedió en la historia del joven rico. Los que la conocen, un joven tenía muchas riquezas y era un hombre religioso. Era un judío
obediente a la ley. Pero era muy rico y en su corazón atesoraba las riquezas, todo lo que tenía. Un día se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Yo obedezco desde mi juventud todos los mandamientos. ¿Qué me hace falta para tener vida eterna? Jesús conocía su corazón, ¿cierto? Él conocía su corazón, Él conoce nuestros corazones. Y Él lo ve y le dice, él camina bien, pero hay una cosa que lo va a apartar de mí siempre. Y es el amor por sus riquezas. Entonces Él necesita dejar ese tesoro y atesorarme a mí. Entonces Él le responde: solo una cosa te hace falta, amigo. Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Un cambio de tesoros. Lo estaba haciendo para su propio bien. ¿Y qué pasó? El joven rico se fue triste y no siguió a Jesús porque tenía muchas riquezas, porque atesoraba esas riquezas. ¿Qué te estoy queriendo decir con esto? Es muy posible que en nuestro corazón haya tesoros que nos impiden seguir a Jesús. Y si en mi corazón hay algo que me impide seguir a Jesús, Él me va a venir y me va a decir: deja eso y sígueme. Y si tú lo haces y lo sigues, habrás cogido el mejor tesoro. Amén. El joven rico abandonó el tesoro celestial porque prefirió el tesoro terrenal. No seamos así, iglesia. ¿Cuáles son las marcas de alguien que atesora la palabra de Dios? Una persona que atesora la palabra de Dios la guarda. La guarda. Es especial para él. Busca a Dios con su corazón. Es una persona que desea aprender. Es una persona que desea aprender. Por ejemplo, si tú vienes y traes tu cuaderno y tomas notas, ¿sabes qué significa eso para mí? Que deseas aprender. Una persona que desea aprender está allí. Necesito más. Quiero entender más. Una persona que atesora la palabra de Dios habla de Dios. Habla de Dios con los demás porque es su tesoro. A media cuadra de mi casa vive un señor hincha de Millonarios que la casa es azul. Y está repleto de tatuajes y todos los tatuajes que tiene en las piernas y en los brazos son de Millos. ¿Será que Millos es el tesoro del corazón de ese hombre? Sin duda. Y por ahí cuando se reúnen los barristas de acá de Chía, él está ahí. Y yo creo que él es líder de esa barra. Es el tesoro de su corazón. Si mi tesoro es la palabra de Dios, yo hablo de Dios. Se me sale por los poros. Oiga, pero no sea cansón, deje de hablar de Dios. Es que es mi tesoro. No puedo hacer otra cosa. No puedo hacer otra cosa. Una persona que atesora la palabra de Dios se goza, la está leyendo y realmente es como que uno se estuviera comiendo un platazo de comida que uno ñam, 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 ¿sí? Este es un ñam, ñam, ñam espiritual. Uno está comiendo y uno siente un deleite en ver y recibir las palabras de Dios que traen vida a nuestro corazón. Es un deleite verdadero la palabra de Dios. Y además una persona que atesora la palabra de Dios prioriza lo espiritual. Prioriza lo espiritual. Está diciendo, yo necesito más palabra de Dios. Entonces, toma los minicursos, ¿sí? Porque es importante para él. Toma la ruta de crecimiento porque es importante para él.
hace estas cosas, pero además se reúne en las reuniones de oración que nosotros tenemos en las mañanas, no solo porque toca, sino porque quiere escuchar la enseñanza, está atento a la enseñanza porque quiere aprender, porque prioriza lo espiritual. Es una persona que nunca pone otra cosa por encima, que es que tengo reunión los jueves en mi hogar de extensión, o me reúno los lunes con los líderes, o me reúno en las madrugadas para orar, o vengo los domingos. Lo prioriza. No dice, es que se me presentó esto, es que me llamaron de no sé dónde, es que me salió esto otro, es que pedí una cita, es que tengo una cita médica y no puedo ir. Pues es que la cita la pusiste tú. Tú fuiste el que eligió esa cita. Tú fuiste el que eligió esa opción. Pero una persona que atesora la palabra de Dios prioriza lo espiritual. Dice, no, deme otro día porque ese día ya tengo mi agenda ocupada. Porque prioriza lo espiritual. Eso hace una persona que atesora la palabra de Dios. Una persona que atesora la palabra de Dios memoriza y medita la palabra de Dios. Esas son las marcas de una persona que atesora la palabra de Dios. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Los beneficios, pues obviamente lo hemos leído, vas a temer a Dios. Vas a ser temeroso de Dios, vas a conocer a Dios, vas a recibir sabiduría divina y eso sabes en qué se va a ver reflejado, en que vas a tomar decisiones buenas. Amén. Amén. Y si tomas decisiones buenas, ¿cómo te vas a sentir? Vas a tener paz y alegría. Amén. Amén. Porque tomas decisiones buenas. ¿Qué podemos concluir, hermanos? La Biblia es como un cofre. Quiero que te lo imagines así. Espiritualmente es así. Es como un cofre repleto de tesoros, nuevos y antiguos. Tú lo abres y como que se te hace agua a la boca de todos esos tesoros que hay ahí. ¿Cuál cojo? ¿Cuál me llevo? ¿Cuál me llevo? ¿Sí? Coges uno para este día. Haz eso todos los días. Un versículo, un capítulo, un mini curso, un día de Te Reto a Ser Mejor. Coge algo cada día. Aparta un lugar tranquilo donde puedas sentarte y escoger el tesoro que vas a tomar para ese día. Ora acerca de ese tesoro que has recibido y pídele a Dios que te enseñe a usarlo. Y permite que Dios hable a tu corazón. Amén. Atesora la palabra de Dios en tu corazón para no pecar contra Él.